Hello, Ses. Bueno, hoy vamos a hablar con alguien a quien admiro muchísimo. Es el gran maestro, bueno, quería decir profesor, un poco rollo Casa de Papel, pero José Peñín, Pepe Peñín o no, como lo llamamos todos, el Peñín. A ver, no solo por la guía o los salones que ha organizado, sino porque ha escrito más de 30 libros, ha escrito más de 2000 artículos de vino, que esto es fácil decirlo, pero mira, ya lo tenemos aquí, pero no hacerlo, y sigue continuando expresando sus opiniones sobre los vinos a través de su blog, que, bueno, ya lo conocéis, pero que cada vez me impresiona más. ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien, te veo perfecto. Bueno, aquí nos tenemos tú y yo de media pantalla. Hombre, ¿pero cuántos libros? Bueno, esto nada, esto es... Aquí nada más que tengo el 30%. Claro, porque tú El has escrito 30%. 30 ya. Todavía entre los pasillos, ya sabes, como todos los que escribimos, siempre se nos queda la casa pequeña. Sí. Jolines, qué honor, José Peñín. Bueno, venga, venga, ya. Yo que te he visto casi en mis brazos. Pues sí, porque yo soy del 81. Y puede ser, Y José, que mi ahí conocí a tu padre. Ahí conocí al gran Tony Falgueras. ¿puede ser que mi padre te llevara por primera vez al priorato? Pues no recuerdo, no lo recuerdo. No, porque yo ya antes del 80, antes de conocerle, a los Sí. 80, yo estaba buscando para el club de vinos, estaba buscando un vino para los socios. Pero claro, resulta que los que embotellaban eran los comerciantes que estaban en el puerto de Tarragona y hacían sus mejunjes y lógicamente ese vino no representaba al Priorat. El Priorat solo lo representaba los vinos que hacían las cooperativas. Pero claro, cuando recién fermentado, porque después cuando ya los almacenaban, se caían, había mucha más cariñena que garnacha, y los depósitos evolucionaban, echaban mucho sulfuroso, etcétera. Y entonces los comerciantes lo que hacían era sus cupajes, hacían de Falset, ¿te acuerdas de la zona de Falset, cuando no existía Monsanto, y mezclaban ahí, era un vino Priorat no representativo. Después ya cuando conocí a Tony, a tu padre, después ya conocí paralelamente ¿cómo se llama? Un elaborador que hizo el primer Priorat El Pepe. auténtico, barril, el Rafael Barril. Rafael Barril hacía un vino, la propiedad de él es el que ahora tiene Pere Rovira, el que tiene la bodega de, ¿cómo se llama? La que hace unos vinazos increíbles, Pedro ¿Cómo Rovira. se Bueno, llama? me sé más el nombre de él que el de la bodega. Y eso es la parte prioratina antes del boom de los clos, del grupo que dio el gran cambio a lo que es el Priorat actualmente. Pero después de más de 50 años de profesión, ¿aún te quedan cosas para descubrir del mundo del vino? Bueno, mira, lo único que hemos ganado los consumidores es que hoy, como nunca, bebemos los mejores vinos en todo el mundo. Uh-huh. Pero también para el crítico, para el periodista, hay menos chance, porque lógicamente todos se han puesto las pilas, hay vinos excelentes y para ver un diferencial que te llame la atención, pues llega un momento que te cuesta pues mucho. Hay a veces que he ido a una zona con mucha ilusión, pero después en el camino, cuando ibas a esa zona, decía, me da la sensación de que no voy a encontrarme con ninguna sorpresa. Y en general no me encontraba con ninguna sorpresa. Sí me lo encontraba hace 30 años, o hasta hace 25 o 30 años, pero ahora ya es más difícil. Es decir, los críticos nos movemos en un montón de vinos que son vinos personales, que son una maravilla. Hacer un vino de 90 y tantos puntos de una parcela perdida en Castilla o en Extremadura o en Castilla-La Mancha, pues tiene mucho mérito, pero al final las formas de elaboración se han unificado de tal manera, es decir, buenas elaboraciones
con buena cabeza y buenos instrumentos, y al final, como tienen todas esas herramientas, pues llega un momento en que no ves un salto extraordinario. Ya. Los vinos, ahora mismo las diferencias entre Burdeos y el resto del mundo es menor que hace 40 años. Y eso, bueno, eso le resta al buscador empedernido de vinos, le resta cierta emoción. Ahora que me acuerdo, la última vez que te vi fue en Gourmets, que hicimos una mesa redonda, pero antes ¿Correcto? coincidí contigo en Tunevan, en En Tunevan, exactamente, sí, cuando íbamos al Premier, sí. Sí, que te presenté. Sí, bueno, claro. Andabas tú ya como una lagartija dando vueltas por ahí. ¿Qué va? Estaba Sí. dando catar los vinos de Lorenzo. A mí antes sí que me Ya. gustaba más dar vueltas que Ya. dar de catar. Está bien. Oye, pues ya que estás casada con un italiano, que además de una marca súper conocida, una empresa súper conocida, bueno, es que nos des algunas lecciones de vino italiano, que también hay que hablar de vino italiano, que ahora el vino es universal, no solamente hay que ser catalana en vinos o española en vinos, sino también ser también ciudadana del mundo. No, ¿sabes qué pasa? Que cuando estoy en Italia estoy en la bodega y no estoy catando. Tal vez he aprendido más de vino italiano aquí que cuando estoy allí. No, te digo en serio, porque bueno. no me muevo tanto. Cuando viene mi padre y mi hermano sí que voy a ver bodegas. Pero entonces ahora con los niños pequeños estoy muy cerca de Bolgheri y si no es porque mi padre cuando viene me dice vamos a visitar, mi marido me tiene ahí currando, no. Vaya por Dios. No, hombre, no, mira, la mejor manera... No, pero no, tú tienes, vamos a ver, tú eres una comunicadora del siglo XXI, con un lenguaje, con unas formas, con unas miradas, con unos gestos que son contrarios a mi filosofía, pero que yo entiendo que esa es la fórmula que a mi juicio adoptan muchísima gente y que lo va a entender mucho más que entrar en disquisiciones técnicas como o históricas que podemos aportar. Y puntuaciones, bueno, pero hoy las puntuaciones se resiste muchísima gente a dar puntuaciones, que siempre es un compromiso, a no ser que tengas un buen conocimiento. Pero en general, el consumidor también le gusta leer los ojos, el gesto de quien habla de un vino, pero diablos, que no sea un panfleto publicitario, no sé si me explico. Sí. Quiere contenido, pero mucho más visual. Y es verdad que, claro, las redes, mira, estamos haciendo teles solo con un móvil, ¿no? O puedes hacerte una foto, o es verdad que estaba leyendo y toda esta idea de hablar contigo, que la tengo desde el principio, José. O sea, no es que durante el confinamiento no he pensado en ti, es que justo esta semana o a partir de esta semana, después de esta semana intentaré, porque habré hecho ya 100 lives. Sí, lo haces muy bien. Te mueves, eres una auténtica actriz. De verdad, interpretas fenomenal la sonrisa, el gesto. Que soy así, pero... Bueno, es así. Qué distinto a tu padre, ¿verdad? Qué distinto. Tú has oído más a tu madre, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, tú también eres un poco muy especial y sobre todo has dado un soplo de frescura a la comunicación actual, ¿no? Yo también, habíamos hablado también de mis pinitos en la comunicación como profesional, en la empresa que se llamaba Peñín Reader, en el año 85, que fue la primera agencia de comunicación de vinos en España. Y era muy, muy curioso porque la gente no lo entendía, las bodegas no lo entendían. Y de, bueno, ¿esto qué es lo que hacéis? y teníamos que explicarle... Que enviaras notas de prensa, que te preocuparas... Exacto, que hablaras del vino, pero no con elegías, ni este vino es el mejor del mundo, en absoluto, porque eso no se lo cree nadie. Ya. Sino era contar cosas que la propia bodega no conocía en su propio territorio y en su propia bodega. O sea, nosotros éramos capaces, íbamos con un sentido periodístico. Es decir, aquellas cosas que el periodista tiene unos ojos mucho más grandes que la propia bodega, que viviendo en la bodega no se da cuenta de muchos detalles, tenía una transmisión mucho más atractiva para el lector que decir que el vino ese era cojonudo.
Por lo tanto, en aquella época la gente interpretaba la publicidad, solamente se entendía la publicidad como un elemento de promoción. Y yo decía, no, hay un mensaje que solo los periodistas pueden transmitir. Pero periodistas que hablen con absoluta libertad. Es decir, que enfoque los valores ocultos de esas bodegas, que hay muchas, y mucha gente no lo Que ve. lo sepa explicar, porque es verdad, los bodegueros tienen que pensar al diseño de las etiquetas, al marketing internacional, a mil cosas, sobre todo que las viñas estén bien. Y es verdad que al final la profesionalización, ahí que no me sale, del mensaje de la comunicación es lo que tiene, y tú en eso has sido pionero y, a ver, que tienes ya, si sigues al pie del cañón, tienes ya más de 70 añadas, que un poco... 76. Mi padre, dime. 76, 76. ¿Ves? Yo quería quedar bien, te que ponía 70, sí, pero Muchas gracias. muy Muchas gracias. activo. No, bueno, en cualquier caso yo creo que lo que te da vida es lo que te gusta. Y eso es lo que te mantiene. Los escritores, por ejemplo, están escribiendo hasta el fin de sus días, porque es lo que le gusta. Sobre todo porque no es un trabajo de mucho ejercicio. O si fuera corredor de fondo, comprenderás que a estas alturas no podría ir. Y yo creo que, sobre todo, lo que nunca he dejado de ser es un curioso. La curiosidad es lo que me ha movido por el mundo. Y bueno, pues lo de viajar, que ahora ya pues he viajado por todas las zonas del mundo, todos los vinos. Mira, iba a irme a Australia hace un año, ¿Sí? Ya he ido varias veces, pero iba a ir a Australia y hablé con el periodista que me lo recomendó, Jassy Robinson, para hablar con el que mejor sabe de los nuevos conceptos de la viticultura en Australia. Y sabes que al final no lo hice, porque también pensé lo que te dije antes. Sospecho que no me voy a encontrar con nada original. Ya. Y es decir, porque se ha mundializado la calidad, de tal manera que con los datos que te puedan aportar esa bodega, tú sacas ya una conclusión del vino y lo único que tienes que hacer es beberlo y confirmar tus sospechas. Eso antes no ocurría. Claro. Sí, no, antes tenías que probar para buscar el grano de la paja tenías que probar muchísimo. Pero Oye, ¿tú me ves? La imagen mía se ha quedado quieta. Sí, te has quedado bloqueado. Sí. ¿Puedes salir y volver a entrar a ver si... A ver. O poner 4G? A ver cómo hago. ¿Cómo qué? ¿A ver qué? Quitar la wifi y poner el 4G, que tal vez tira más. A ver. Vamos. Sí, pero estás congelado. Pero estás guapo, no sales como raro. Mientras José arregla un momento el wifi, os quería contar algo que me ha encantado. Espera, voy a quitarle. A ver cómo lo hace. Que no os podéis perder un artículo que ha hecho en su blog, tiene muchísimos buenos, pero uno que se llama Los vinos de moda, y va hablando desde los años 70 al año 2000. Bueno, el Xavi Legal siempre me anima, aunque tenga problemas técnicos. Y me encantaría hablar con Peñín de esto, ¿no? De los 70, que a la gente le gustaba más, pues que el Coronas, el Paternina, el Monopol, y después en los 80, pues bueno, ya empieza a ver si por aquí veo aquí está Peñín. En los 80 más Chivite, Contino, Ardanza, Pomal. Ahora, estaba comentando que estoy enamorada del artículo de los vinos de moda y me parto con tu sección de mis viejas glorias. Me encanta. Claro. Bueno, ese es el atributo que tenemos los que ya llevamos mucho tiempo. Hay algunos que no quieren contar su pasado para no ser el abuelo cebolleta. Lo que pasa es que hay que intentar de alguna manera, pues sin ser el abuelo cebolleta, tratar temas que puedan ser de orientación e interesantes para las nuevas generaciones. Y yo creo que ese es el deber que tenemos nosotros, los veteranos. Pero que, mira, a mí ahora, lo que te decía, que esta semana justo me he reservado, yo aún no he entrevistado a mi padre, y me he reservado a ti, mañana, para mí uno de los mejores muñecos del mundo, que es Joan Carles Ibáñez, de Las Artes,
Miércoles, porque el otro día tuve que ir a Tele3, voy a entrevistar a Sebastián Zucardi y el jueves Ajá. presento a mi padre, que tiene una Ah, qué bien. biblioteca como tú, que me la ha ordenada toda para que quiere que escriba de cosas y nunca tengo tiempo. Y bueno, voy a tener que Ya. hacer un live para que me las cuente. Tony, tu padre, hombre, cuando fundé la revista Bouquet en el año 80 en Barcelona, pues la única referencia que había era Tony Falgueras y Joan Murrià, Qué de los bonito, quesos. Eran las dos referencias. Todavía no existía en el sentido mediático, no existía pues los demás que ahora están de moda Tío, o que cuentan más, como Falco. Es mucho más joven que mi padre. Vida Viteca todavía no, todavía los padres de, de esto, de Vida Viteca, vamos, de lo que es la empresa, pues todavía era pues el clásico colmado, pero ya Celler Gelida Sí. tenía ya mucho pedigrí, mucho pedigrí. Yo ahí encontraba el mayor número de vinos en aquella época. Y Tony me contaba cosas de bodegueros franceses y era una catarata. Fíjate que es un hombre aparentemente más tímido, pero en cambio cuando estaba conmigo, era un volcán. Sí, y aparte es cotilla, como yo. Bueno, cotilla quiere decir, en palabras un poco duras, quiere decir curioso. Sí, 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 es verdad. Y Sí, sí, nos gusta mucho sí, el sí. sector, las personas. El cotillear, ¿no? Sí, Lo a mí del me visillo, encanta, a bien. mí me Pero encanta. así mirar. ¿Tienes algún cotilleo? No, sí. José Peña, ¿tienes algún cotilleo ahora? No, ahora hay un asunto que me está preocupando, sí, sí me preocupa, que es todo el affair que está ocurriendo pues con Alejandro Fernández y la familia y tal, porque Pesquera fue, fue un poco el adalid de la Ribera del Duero, fue el retrato del Ribera del Duero que conocemos, ¿no? Yo siempre digo que Vega Sicilia, que es pionero, Vega Sicilia es otro mundo, es más, Vega Sicilia cuando se creó a imagen y semejanza de los Riojas de finales del siglo XIX, pero Pesquera fue un poco un vino que nació de la espontaneidad de alguien que hacía el vino conforme lo hacía su padre con mucho cuerpo. Y incluso Protos era, en los tiempos que yo fui, era más bien un Rioja, el concepto de vinos de no contundencia, etcétera. Es decir, que Alejandro fue quizá, sin proponérselo, fue quizá el personaje que puso en la picota del vino de Ribera en lo más alto. Yo creo que esto y ahora mismo hay una lucha que lo único que tiene que ocurrir, lo que debe de ocurrir, lo que debería de ocurrir, es que se jubile definitivamente y que ceda los trastos como tiene que ser cualquier persona con 80 y muchos años, pues dejar a la familia y que continúe la familia. Yo creo que ahí ha fallado, aunque pueda haber razones para que Alejandro diga la última palabra. Lo cierto es que eso se tenía que haber solucionado y todos los conflictos que tú conoces muy bien de familias del vino, pues Wow. se han producido por tonterías, sobre todo por no querer bajarse del despacho, ¿no? Bueno, Del pedestal. no vamos a decir Eh, nombres, pero no nos acabamos con claro. esta mano ni con la otra. Hombre, claro, y es muy lamentable. Es difícil que un bodeguero, un hombre que ha estado en el vino, se jubile, porque cuando ya sabes que los bodegueros tradicionales nacen con los pies en el viñedo, después hacen vino. Y claro, llega un momento en que dejarlo, por lo menos en lo que supone la propiedad y el mando sobre las cosas. Pero hay un factor que creo que está sucediendo ahora que no sucedía antes. Es que las nuevas generaciones de enólogos lo están haciendo tan bien, que hasta sus padres y sus abuelos reconocen que lo están haciendo mejor. Algo que esto no ocurría con la segunda generación, los de mi edad, que todavía hacíamos las cosas como hacían nuestros padres, ¿no? Pero en cambio, ellos, las nuevas generaciones que hacen el vino, como hacían sus tatarabuelos, o sea, es vuelta otra vez para atrás,
Porque resulta, claro, de vuelta atrás, resulta, y ahora mismo toda la no intervención en la elaboración, la ecología, etcétera, no deja de ser las fórmulas que se hacían antes, Sí, sí, antes de. Por lo tanto, no hemos inventado nada, totalmente. No, pero no, al final recoge más la esencia del territorio, del ecosistema, que al final es lo que se trata. El vino ha dejado de ser un producto para comer, es un producto de primera necesidad, ya ha dejado de serlo. es Y ahora mismo gastronomía. es un producto hedonista, un producto hedonista de relaciones, de social, gustativo, de esencias, de lo sensorial. Es otro mundo, un mundo más divertido, menos imprescindible, pero muy No, en el divertido. confinamiento ha sido tan imprescindible como el papel de lavabo. Pero me ha gustado mucho que hablaras de pesquera, porque en tu artículo que explicabas qué se llevaba más en los 90 y dices que esa década fue como es el despertar de los autores y hablas de Dominio de Conte, de Vega Sicilia Único, y es verdad. Hablas de este pesquera y en el 97 también hablas de Pagos Viejos y El Pisón, y también como ya hacia el 87, ¿no? Mariano García también está con Mauro. Claro, Uh-huh. claro, no. Hombre, Mariano tenía un espacio más difícil para moverse, porque lógicamente hay vinos creados por autores y hay autores creados por los vinos. Y el caso de Mariano fue un autor creado por el vino. El vino histórico de Vega Sicilia fue el que de alguna manera hizo que su trabajo fuera un trabajo de continuidad. Pero cuando él va a Mauro, cuando él ya deja este Vega Sicilia y se pone a trabajar en su proyecto, es evidente que era un vino que no tiene nada que ver con Vega Sicilia, era un vino más bordelés, como dije yo, un poco más, era un pesquera más elegante, valga el término, si la gente puede entenderlo. Era Por un lo blazer tanto, negro, un gran fondo de armario, como una americana negra. sí, exacto. Y después, claro, hay una anécdota que no la he contado en el con Juan Carlos López Lacalle, que recuerdo cuando la bodega hacía exclusivamente un vino joven, Sí, el Artadi. el Artadi, el célebre Artadi joven. Sí. Me hizo la siguiente pregunta. Digo, ¿tú crees que este vino va a funcionar fuera de La Rioja, fuera del País Vasco, o sea, el vino de cosechero? Y yo le dije, hombre, la ventaja que tú tienes es que ese vino de cosechero tuyo es más elegante, es más francés en ese sentido, y eso puede funcionar, pero no te confíes, porque fuera del territorio de La Rioja y de eso, pues estos vinos son difíciles. Y él empezó con viñas de Gaín, con mucha madera, etcétera. O sea que su principio era una cooperativa de 8 personas. Totalmente. En el fondo, Sí, Juan Carlos de la Calle ha hecho una labor insólita. No sé si es que se han juntado los planetas y han hecho que para convertirse en un bodeguero en un territorio en que todos definíamos Rioja, cuando él estaba en la Rioja. Sí, él está en La Rioja, en el sentido territorial, ya. pero realmente él se desvió en una línea elegante, sutil, que nada tenía que ver con el Rioja de siempre. Y eso, ese es el mérito que tiene, habida cuenta de que empezó pues con unas instalaciones, con unos otros socios. Mi padre lo conoció en Bata Blanca y yo tuve una época en el año 2001 que tuve una crisis personal, dejé los estudios, mira que soy una ampollona, pero dejé los estudios y tal, y mi padre me dijo, sí, te vas a La Guardia. Y me fui a vivir en casa de Juan Carlos y hice la de niña y tal, y volví a estudiar, mira, el doble. Me puse a hacer dos estudios a la vez de lo que ocurre, pero claro, aprendí. ¿Cómo eres? Y es muy te metiste en... Sí, el Pisón 2001 lo pisé yo. Pues buena escuela. Estuviste, porque una de las chicas que yo fiché en el año 88, 86, fue Ana Sandoval, una catadora muy buena, ahora ya no se dedica a esto, y la fiché que estaba ella haciendo un training allí en Artadi. Por lo tanto, hay historias
mm, historias ocultas, hay que decirlo así, historias ocultas de muchas bodegas. Cuando digo ocultas, digo que son historias que no cuentan en su, No, buah, en hay su una de web. cotilleos que no se Pero cuentan en el mundo del sí, vino. pero ¿sabes qué pasa? Que yo sí quiero contarlas. Lo que pasa es que muchas veces contar una cosa no es tan grave como la forma de contarlo. Porque las formas son muy importantes. Y hay pequeñas cosas que en la bodega no se atreve a confesar porque pueda tener un criterio de la imagen a lo mejor equivocada o quizá muy cautelosa, pero después esos pequeños detalles enriquecen bastante, ¿no? Es decir, yo siempre digo que, 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 que Marqués de Cáceres empezó con vinos de una cooperativa, ¿no? Por ejemplo, y que el primer vino que se hicieron muchas de las marcas, algunas de las marcas que ahora son importantes, arrancaron en Marqués de Cáceres, se embotellaba allí en Marqués de Cáceres. O sea, pero claro, los principios son siempre humildes. Y hay siempre una corriente por muchas bodegas que no quieren transmitir ese comienzo humilde. Se dedican exclusivamente a hablar de su abuelo, que era no sé qué, era no sé cuánto, o que la bodega Y de se los fundó en el pilotos y las 1800. puntuaciones. Y los pies de las puntuaciones. Las puntuaciones sí, evidentemente, por desgracia, en este país ya no tenemos tiempo para leer. Y hoy, si tú lees una descripción de un vino, pues te parece igual muchos. Entonces, las puntuaciones es lo que hace fácil a los demás. Otra cosa que estés de acuerdo. Pero si no estás de acuerdo en 90 puntos, a lo mejor estás de acuerdo en 88 o estás de acuerdo en 92. Pero al final estamos hablando de Yo estoy de cercanías. acuerdo porque para mí una puntuación es una metáfora. Entonces, para Claro. mí es un contenido que está expresado de una manera mucho más corta y a mí me sirve porque es una manera de comunicación muy clara y que conecta con la gente. La gente quiere saber quién ha ganado el Oscar, quién es el mejor, la lista de los top 50 restaurantes y quiere saber qué puntos del 0 al 10. Claro, es porque, claro, es que eso nos ahorra, es que más que nunca ahora las puntuaciones son importantísimas, porque es una referencia cómoda, es un flash, es un contacto con la marca para saber en qué dimensión está. Lo ideal sería poner todas las puntuaciones en un cóctel, agitarlas, y lo que sale de ese cóctel es la verdadera puntuación del vino. Es decir, si tú tienes la guía Provenza que le da 92 puntos, que la guía Peñín le da 90, que Sox Acklin le da 93, que Jancy Robinson le da 19, y te das cuenta que ese vino está muy bien, porque todos lo están poniendo bien. O sea, pues eso vale. Y si alguien después de probar ese vino le dice, pues no es para tanto, pues amigo, vete a la escuela a aprender sensorial. No, está. Yo lo que veo, José, es que a las bodegas, porque es verdad que cuando a mi marido le ponen una buena puntuación, se vende solo. Eso sí. Claro. Pero yo como comunicadora me gusta porque para mí son dos números que están preñados de mucho contenido, pero sí. A mí me gusta puntuar todo. Yo siempre le digo a mi madre cuando salgo a la tele, el 0 al 10, ¿cómo lo he hecho? Y me dice, pues soy un 7. Claro. Pero con el vino a mí no me gusta puntuar, pero porque, no sé, no me gusta criticar, aunque estoy literaria. Claro. Pero, ¿porque qué cuesta más? ¿Puntuar muy bien o puntuar muy mal? ¿A ti qué te ha costado más? No, mira, yo siempre cuento esta anécdota y es la siguiente. En la guía Peñín, en los años 90 y muchos, 2000 y pico, ponía las puntuaciones, ¿no? Es decir, las referencias, y ponía de 50, utilizamos la puntuación americana porque era más universal, no es que fuera la mejor, yo estoy acostumbrado del 1 al 10, mis notas cuando estudiaba pues eran del 1 al 10, 5 aprobado, 10 matrícula de honor. Bueno, entonces utilicé la americana. ¿Y qué pasaba? Que de 50 a 59 eran vinos no recomendables. Bueno, pues había vinos no recomendables en la guía. Había, no sé, en los años 98, 99, puse esa división, vinos no recomendables, y te juro que nadie se quejó. Digo nadie, me refiero a las bodegas de vinos no recomendables. O sea, fue tremendo. Y es más, muchas bodegas repetían otra vez y me lo mandaban al año siguiente, y era vino no recomendable.
No, que cosa increíble. bueno, ya lo dice, Madonna dice, es mejor que hablen de mí que no hablen. Pero una cosa, Claro, a lo mejor era eso, no lo sé. ¿cuándo No lo saldrán las sé. memorias de José Peñín? Bueno, 1 año y medio. ¿Sabes qué pasa? Yo lo estoy divulgando para que así ya en mi foro interno diga, ya lo he dicho, tengo que Yo terminar. también lo hago. Pues, claro, a mí aquí siempre me piden, o sea, cuando he escrito un libro es que me lo han pedido. Y siempre me ha faltado tiempo. Siempre falta tiempo. Y siempre cuando se edita el libro me doy cuenta que faltan cosas. Bueno, en esta ocasión he querido hacer lo contrario. Le voy a escribir el libro y después lo presentaré. ¿Qué ocurre? Lo que no podía pensar es que la pereza y el priorizar lo inmediato iba a alargar esto. Es que llevo hace ya 3 años con esta historia. 3 años y pico llevo ya. José, yo Y llevo lo voy a... con el libro que voy a sacar el año que viene, que también lo digo para obligarme, Sí. pues mucho, más de 20 años. No me hombre, ¿qué me dices? ¿Cómo 20 años? No puede ser. No, Sí. pues lo habrás dejado porque no te Lo habrás voy apetecido dejando, alguna vez. volviendo, son sobre cuentos de ficción vinícola. Por los cotilleos que no puedo explicar, pues hacer ficción de historias del vino. Entonces, hay cosas que cuando estudiaba en Burdeos con 19 años, otros que me fui a Italia. Pues si tienes memoria, las has apuntado, ¿no? Las has apuntado. Las has apuntado, lo las, tengo escrito, por lo menos... y ahora estoy haciendo un poco, porque no consigo... o sea, me gustan las cosas que escribía antes porque era también, pues mira, te voy a explicar uno que he escrito sobre mi abrigo rojo de Margot, que es una cosa que me pasó en el Chateau Margaux, pero que era muy joven. Pero explico cómo era Primers en ese momento, ¿no? Que todo eran hombres, que las mujeres que estaban catando conmigo no eran profesionales, sino eran tías que de verdad se bebían ese vino, no como yo que lo iba a vender luego. Y me gusta este rollo, me gusta, entonces voy, porque puedo jugar con las añadas del vino y puedo jugar con estos, yo tengo 20 años de profesión, no 50 como tú, pero sí que, bueno. No, 40 y... ¿Cuánto tengo? ¿Fue en el 75? No, 45 años. 45 años. Tú ya llevas un rato, ¿eh? Pero no, lo que pasa es que... videos, de lo que no se cuenta, porque como los nombres son ficticios... Ya, bueno, claro. No, sí, pero eso ya es más ensayo, ya es otra historia, ¿no? Yo tengo que contar una historia, un relato con diálogos, para que no sea aburrido, para que no sea una cronología, y poder divertir al lector que no es un lector, un lector vinícola. Es decir, claro, yo escribo un libro sobre, desde el 75 hasta aquí, incluso me retraso más de mi época de los 60, no como bebedor, sino como observador. Entonces, yo cuento de entonces, eso puede ser interesante para quienes, para el sector, pero yo tengo que hacer un libro que pueda interesarle a... Entonces, contar anécdotas es muy importante, es darle un poco de humanidad al relato histórico de las cosas, es decir, siempre entrecomillar una frase que te dijo un bodeguero, a veces tienes que inventarlas, pero que inventándolas no quiere decir que vayas en contra de lo que piensa ese bodeguero, sino añadirle algo que hubiese podido ocurrir y que el bodeguero cuando lo lea dirá aquello de, pues yo no recuerdo haber hecho, pero estoy de acuerdo. No recuerdo, pero estoy de acuerdo. Pero yo creo que eso es otra historia. Yo creo que... Y los extranjeros han escrito más libros sobre impresiones, sobre cosas y tal, porque, bueno, no sé, quizás que son gente que como viven bien, les pagan bien, pues se les permite el lujo de estar 4 meses sin poder trabajar en otra cosa que en el libro, y entonces pues, sacan esos libros. Nosotros tenemos que ir a Masa Martillo, para tener que meter las cosas un poco sobre la marcha. El periodismo de vinos comparado, yo tenía un novio que era americano, era periodista gastronómico, y claro, es que cobraba 10 veces por artículo más que yo, era... Claro, no, pero eso es normal. ¿Cómo que os envían las muestras? Yo las compro. Decíamos, ya, pues que aquí si te compras la muestra ya se te ha ido el dinero del artículo. Mira, yo me acuerdo, yo colaboré mucho en El País desde el año 86 hasta el 92. Y recuerdo que tenía una factura ahí de lo que me pagaban. Fíjate que El País pagaba menos, porque como era El País, ya con hecho... y me pagaban 33.000 pesetas un artículo de
de 600 palabras. 33.000 pesetas, que son 150, Pero si ahora 150 no lo euros. pagan. Pero si ahora no lo pagan. No, bueno, ya, pero bueno, pero es que ahora te dan 100 euros por 3.000 palabras. ¿Y por qué eres tú? ¿Y por qué eres el Pellín? Si no vales más la mitad. ¡Qué fuerte! No, yo ya no me gano. Ya, lo que pasa que, mira, Carlos González, un discípulo mío que lleva director de la guía, siempre es el martillo de mi existencia. Siempre me dice, José, céntrate en el libro. Creo que te toca centrarte en el libro. Te toca vivir, plasmar en el papel unas vivencias que estamos esperando oírlas. Y no brujulees tanto. No brujulees tanto. Dice, si ya te conoce la gente, y si no se trata de que me conozca la gente, es que yo he vivido el periodismo. Yo he hecho periodismo, comunicar. Yo aprendo hoy una cosa y mañana lo estoy divulgando. No puedo guardarlo dentro. No. Yo tengo que transmitirlo. Entonces, bueno, pues esto me entretiene mucho. O sea, me distrae, mejor dicho. Me distrae mucho y hace que el relato, el escribir el libro, pues vaya tan lentamente. Tenemos muchas ganas, porque seguro que no son las anécdotas, sino que tienes muy buenos amigos dentro del mundo del vino y que aparte tú has sido el padre, el profesor de la comunicación vinícola aquí, ¿no? Sí, la verdad. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que mi curiosidad me ha hecho tocar muchas teclas. La única tecla que no he tocado dentro del mundo del vino ha sido el ser bodeguero, porque sabía que si ser bodeguero tenía que dejar todo. No. Yo monté un club, yo vendí vino, yo compré vino, yo hice una agencia de comunicación, hice una agencia de comunicación y publicidad. O sea, todo lo que tiene que ver con el vino, pero siempre me gustaba pues tocar bastantes teclas. Algunos proyectos que no han llegado a buen fin, también puedo contarlos, algunos pequeños fracasos, pero los dejaba enseguida. Si no funcionaba, iba a otra cosa. Es decir, siempre he sentido esa curiosidad de explorar todos los confines del mundo del vino, porque ten en cuenta que yo no soy un bebedor que disfruta con el vino, yo disfruto con el entorno del vino, lo que es el vino desde el punto de vista sensorial, no hedonista, sensorial, y por otro lado también lo que hay detrás de cada vino, el paisaje humano de quien hace el vino. Para mí es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque yo aprendí del vino, aprendí en las bodegas. Aprendí visitando las bodegas, recorriendo España. A mí me llamaban los periodistas de los años 80, 70, me llamaban el buscavinos, porque estaba siempre... Claro, buscar vino era muy raro en aquella época. Nosotros estábamos en las ciudades, los escaparates con las 4 marcas riojanas y jerezanas, y al final ahí se quedaba el asunto. Entonces, yo iba buscando vinos desconocidos porque la gente que estaba suscrita al club de vinos, lo que querían no es ver el vino del escaparate, sino otros vinos. Por lo tanto, eso me obligó a viajar pues por toda España. Pero bueno, en cualquier caso, y también pues, puedo contar pues los 2 mis viajes por el mundo, de zonas vinícolas y tal, y bueno, también eso lo voy a contar, porque son experiencias vividas. Hombre, yo lo que quiero es, pero supongo que habrá una segunda parte, ¿no? Del año 2000 al 2020, ¿cómo evoluciona esa comunicación del vino? Bueno, claro, a ver, a partir del 2000, 2005, 2006, la comunicación, es decir, ya la comprensión por parte del sector de la comunicación es evidente, ya empieza a entender que hay una vía que no es solamente la publicitaria, ni tampoco es las medallas, ni es los concursos, porque claro, siempre decían, oye, Peñín, a ver si tu equipo puede poner en la nota de prensa una medalla. Pero sí, es que esto ya todo el mundo tiene medalla. El vino que no tenga medalla es un vino raro. No, el vino que no tiene medalla es un vino original, ¿sabes? Bueno, total, y eso ha ido más por la conciencia de las propias bodegas que han aceptado esa forma de comunicación que es mucho más efectiva y, por qué no decirlo, también más barata, ¿no? Entonces, no olvides una cosa muy importante. Quizá el sector económico en España más conocido y que menos gasta en publicidad precisamente es el sector del vino. Entonces tiene que ir por conductos como puede ser la comunicación a través de
en un principio eran agencias ya con muchos clientes, como era el nuestro. Nosotros llegamos a tener, bueno, yo decía aquello, a ver qué bodega no es la que ha trabajado con nosotros. O sea, había que buscarlo con lupa. Pero después ya empezaron a surgir los francotiradores y las francotiradoras de la comunicación. Es decir, que llevan 2 o 3 clientes, personalizan más el contacto con la bodega y con unas tarifas evidentemente más baratas. Y esto es lo que hizo que las grandes casas pues tienen más dificultades a la hora de ofrecer un... Después muchas agencias, las agencias de comunicación estaban especializadas en muchas cosas, no solamente en el vino, sino ¿no? en moda, en coches y tal. Y nosotros estábamos dedicados nada más que al vino, ¿no? Y eso, a fin de cuentas, no deja de ser una originalidad. Y una de las cosas que siempre dije a los periodistas que trabajaban en la agencia, que escribieran como ellos sentían. Es decir, tú escribe esa bodega no pensando que esa bodega nos está pagando, sino busca, lo que decía antes, busca elementos que pueden ser noticiables, periodísticamente incluso entrañables, de la figura empresarial del personaje, o también recorrer algunos aspectos de esa bodega que la propia bodega nunca ha creído que pueda ser interesante. Y como porque fuera para que bonito, ellos... ¿no? Como Exactamente, esto es. Entonces yo creo que la buena comunicación siempre la pueden hacer los periodistas, pero no periodistas que digan, quiere que le ponga que este es un vino cojonudo, pero no, tampoco es eso. Hay un lenguaje, hay algo detrás que puede ser noticiable, mucho más que hablar que el vino tiene 90 y muchos puntos y que los periodistas han dicho esto, han dicho lo otro, etcétera. Que bueno, eso es importante, pero también hay que contar un aspecto personal y sobre todo también el trabajo, que ahora es importante, el trabajo del campo, que eso es una de las cosas que antes no se podía contar de una bodega. Ahora hay un mensaje importante de las bodegas, que es el trabajo del campo, el trabajo de la viña. Y José, ¿qué crees de las redes sociales? ¿Cómo han cambiado el lenguaje del vino? Yo creo que, en primer lugar, no sé, tú, por ejemplo, la comunicación que tú transmites en versión femenina y en la masculina, Santi, ¿cómo se llama? Santi Rivas, Santi Rivas. Pues yo creo que yo, desde mi atalaya de la experiencia, tengo que decir que es válido, porque el vino es de todos. Y no podemos pensar que el vino nada más que lo bebemos los que nos gastamos un dinero, o lo que escribimos, o lo que somos, o los bodegueros. Y también hay mucha gente que le interesa este lenguaje. Este es el nuevo lenguaje que hay del punto de vista audiovisual. Del punto de vista de escrito, pues evidentemente hay de todo. Hay blogueros que son un desastre, dicen chorradas, y a veces pienso que dicen chorradas sabiendo que son chorradas, solamente para llamar la atención, que eso también y bueno, o sea, es que me cuesta trabajo decir, pero ¿cómo dicen? Digo, no, es a lo mejor la estrategia de ellos es que quieren ir por esa vía para que y son polémicos, o sea, gente que polemiza, y digo, pero ¿cómo polemizo con este señor que me ha leído el artículo y me está diciendo otra cosa que no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, eso anima el cotarro, porque comprenderás que si comparamos la luz que hay ahora con las sombras que había hace 40 años en la comunicación, te das cuenta que yo prefiero esto el pasado. Y hay de todo. Yo creo que lo único que he hecho en falta es un sentido crítico, un mayor sentido crítico entre los comunicadores. Crítico, para tener un sentido crítico, claro, hay que catar mucho. Y, pero claro, tú puedes, también tú puedes catar al año a lo mejor 1000 vinos, que tampoco es mucho, y tú sacas una conclusión de esos 1000 vinos. Dice, estos 1000 vinos, no que sea el mejor vino de España, sino el mejor vino que yo he probado en este año ha sido este, o ha sido estos. ¡Ah, qué voz! Espera, no, es que tengo aquí el niño. A ver. Pasa, Leo? Oh, por favor. Por favor. Lasciami in pace, bisogna veure al tuo para. Es que mi marido está haciendo una directa también en la terraza. El otro día la entrevisté y también le digo a la niña pequeña
los pongo en la habitación con el iPad y le digo, cuídate de tu hermano. Digo, aquí confío mucho en mi hija No, de bueno, 5 años. no, mira, nunca como ahora se habla tanto del vino, esto es cierto. Y cuando alguien confunde el diálogo actual del vino, la comunicación del vino con el menor consumo, yo digo, bendito sea Dios que se consuma menos, porque se consume mejor. Yo prefiero siempre que 100 litros lo beban 100 personas, que no que 100 litros lo beba una persona. Totalmente. O sea, sí, porque tendremos 99 consumidores más, pero consumidores amantes del vino, que les gusta el vino. Si la gente asocia el gustar por cantidad, vamos mal. Vamos mal. Silencio, silencio. És que, un moment, estat aquí i la mama... Aquest és un senyor molt important del vino, ok? Stai qua, tranquilletto, qua, mira la mama, conta fins a 10, ok? A ver cómo lo calmo. ¿Sabes qué pasa? Que es muy comilón. Y si no le doy algo para comer, no se va a calmar. Vaya. No tengo nada por aquí. Vaya, por Dios. Leo, tú espera. El trozo de pan que nos daban a nosotros de pequeño. El trozo de pan, toma un poquito de pan. Con vino, pan con vino. Bueno, no, los vinos que tomábamos cuando teníamos 8 años, 9 años, era el vino quinado, porque nuestras madres decían que era medicinal, porque claro, al final, todas las grandes bebidas, Coca-Cola, 7-Up, el vino, tenía siempre, según los médicos de antaño, tenía un efecto medicinal. Y el vino de Málaga se vendía en los años 50, 60, se vendía se vendía más para los niños, o sea, para la bebida, por lo menos en España, se bebía como vino medicinal que por otra cosa. Por lo tanto, yo creo que... Ya nos has dicho que no te sorprende muchos vinos, pero zonas que ahora ya has dicho, mira qué raro esto, o nunca hubiera pensado, pues esto, ¿no? Que Madrid con estas garnachas, no sé, algo que te ha impactado aún. Pues mira, yo te tengo que decir que yo he escrito ya un artículo sobre Gredos cuando nadie conocía. Yo recuerdo que Gredos, quizá, en fin, con toda la humildad, yo fui el primero que empecé a hablar del vino de San Martín de Valdeiglesias y de Cebreros. Pero que claro, no se hablaba de Gredos, la montaña. Pero era San Martín de Valdeiglesias y Cebreros. Recuerdo que la secretaria del Consejo de Vinos de Madrid me decía, no, hombre, esos vinos ahí son cooperativas. Sí, pero yo tuve la suerte, por casualidad, de beber una garnacha después de fermentar en la cooperativa de San Martín de Valdeiglesias. Yo digo, uy, esta no es la garnacha del Priorat, no es la garnacha de Aragón. Esta es una garnacha muy interesante, una finura y tal. Claro, pasaba 2 meses y ya se había fastidiado el tema. Y recuerdo que una vez, en el año 89, vino a mi despacho Telmo Rodríguez y me decía, oye, sé que has escrito algo sobre el vino, estos que te gustan, no sé qué. Quería buscar algo yo en Gredos, hablo del año 89. Y dice, vale, y me fui con él, hablé con el alcalde de San Martín de Valdeiglesias y montó, al cabo de unos cuantos meses, la bodega El Montazo, que después derivó vendió la bodega al grupo de Nozalera, a Enate, y después montó con Carlos Sainz, montó la bodega en Cebreros. Después vino mi paisano Raúl Pérez a hacer vino y después a partir de ahí ya para el grupo Garnacha, etcétera, y vinieron los demás. Pero yo empecé a hablar de esos vinos en artículos en los años 80-85, porque me parecía una zona bastante interesante. Bueno, yo creo que ahora mismo lo importante ya no está tanto en descubrir algo original como el hecho de que algunas zonas perdidas, con una buena cabeza y un buen conocimiento enológico, están haciendo vinos interesantes. Por ejemplo, la Sierra de Gata. Pues la Sierra de Gata, los de Balancines están haciendo un vinazo increíble, un vino estupendo. ¿Quién hablaba de los
a dos manos. No, perdona, te estoy escuchando, Pepe, es que mi madre estaba viendo el directo, ha venido a Ah, ayudarme y me ha así está traído bien. esto por sorpresa. ¡Uh! Pues claro, el ¡Feliz primer número Halloween! de Bouquet, efectivamente, exactamente. Ese fue mi primer estreno como director de una revista. Hombre, fue en un momento interesante porque teníamos publicidad. Bueno, el sector se revolucionó en los años 80, 81, 82. Y eran otros tiempos en que todas las novedades que surgían en torno al vino, ya un poco más directo, más peatonalmente hablando, pues tenía bastante difusión. Y la verdad que se vendía en kioscos, bueno, fue una cosa increíble. Pensé que el futuro iba a ser mucho más esplendoroso y al final la cosa no fue tan bien. Pero bueno, ahí hay una pequeña parte de mi historia. Pone 1 de julio a agosto 1980 y Exacto. costaba 250 pesetas. Exacto, que era 1 euro y medio. Pero Bueno, en el tampoco. 80, perdona. Sí, sí, bueno, 80, pues sí, es verdad. No, pues era caro, ¿no? En comparación. A mí me parece. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí también en las páginas de algún número, Tony Falguera, tu padre, aparece por ahí en alguna cosa. Una cata que hicimos también. Hicimos una cata en Reyes, Gelida, hicimos también una cata de no sé, no me acuerdo bien, pero claro, es que no había otro sitio. En Barcelona, quien cortaba el bacalao vinícolamente hablando era tu padre. Sí, sí, seguimos ahí en Sanz. Por aquí hay mucha gente que te ha ido saludando. Antonia Muñoz Jiménez dice, qué bueno verte, Peñín. Te han dicho antes, bueno, alguien me decía que bien se está el rojo y yo siempre me pongo de rojo cuando te veo porque pienso en tus gafas. A mí me encantan tus gafas rojas. Después por aquí, es que te han dicho tantas cosas bonitas. Decía, es un placer la charla con el señor Peñín. Su visión comunicativa y publicitaria es un chorro de inspiración. Y Qué después, bien. bueno, había Sula Sommelier, muchísima gente, Gaby Wine, que decía que es que eres internacional, o sea, Bueno, has sí. creado, No, la el verdad que español se conoce tu nombre. yo cuando voy por las ferias, las ferias nuestras, los salones que hacemos, lo único que hago, les digo a los de la guía, le digo, a mí nada más que me tenéis para hacer selfies. Ya, cuando te veo yo, Selfies. ¿qué te hago siempre que te veo? Te digo, vamos a hacer una Selfies, sí. selfie. ¿Cómo te Pues rayo selfies yo para con ir a el hacer móvil? los japoneses, los chinos, los rusos, bueno, los americanos. No, bueno, es así. El vino ya es global y ya nos movemos, al menos en la guía, tenemos ya un efecto internacional, incluso casi más que en España, pero bueno, es muy normal también. Y todos los salones que hacéis de Sí, cata, todo lo que lleva por detrás. supuesto. Claro, no, hombre, fuimos los primeros que hicimos salones en España, ¿no? Ya a finales de los 90 empezamos a hacer salones porque la presentación de los vinos se hacían, como digo yo, con camarero y bandeja. En cambio, cuando en el año 96 creo que fui a Nueva York y vi lo que montaba el Wine Spectator con el Wine Experience, digo, anda, pero si con una mesita, 4 copas y una escopidera, ya tenemos una bodega. Y entonces, bueno, pues ya trasladarlo a España y empezamos nosotros, pues ya siguieron otros haciendo lo mismo, pero bueno, ahora la empresa se dedica exclusivamente más a la guía y todo su entorno, como son los salones. No, y aparte el diseño verde, o sea, es la guía Peñín, es la guía. Sí, claro, bueno, ya son 30 años, ¿eh? 30 años. Y sobre todo, creo, a mí lo que más me divierte es ver cómo ha evolucionado una marca desde el año 90 hasta ahora. Qué puntuación tenía, qué características tenían en la cata entonces y comparándolo con lo de ahora. Bueno, todo lo que está en la hemeroteca, todo lo que está guardado y escrito, al final lo relees al cabo de los años y va ganando, va teniendo una importancia Y cada vez increíble. también se ha vuelto más. No, bueno, no, si tú, la primera y la última, la diferencia es muy pequeña. Grosor,
del papel más delgado. Los papeles actualmente son mucho mejores, menos problemas que teníamos para que se transparentaba y tal, si era muy fino. Hemos quitado tema. Antes teníamos un manual del cazador que ocupaba 40 páginas. Eso lo tuvimos que quitar, porque ya no podíamos. Pero porque al final, yo no me lo claro, estudiaba. la guía lo que quiere ser es un vademecum. Es decir, un referencial de las marcas vinícolas que estén, y podrían estar todas las marcas de España, todas. Pero ¿sabes por qué no están todas las marcas de España? Porque muchas bodegas no nos los envían. No los envían. Una vez, para sondear cuáles eran esas marcas que no enviaban a la muestra, a la guía, un grupo de gente de la empresa, con los coches, empezamos a recorrer todas las bodegas de España, de las bodegas que no les enviaban muestras. Y íbamos allí y nos la daban, pero no la enviaban. Y al final catamos esos vinos y nos dimos cuenta que no la enviaban, pero más vale que no la enviaran, porque la calidad dejaba mucho de desear. Bueno, en cualquier caso, hay otro fenómeno muy curioso de gente que tiene una puntuación que tiene 94 puntos, le das 94 al año siguiente y ya le parece poco. Y tienes que darle 95. Y si le bajas a 93, ya se cabrean. La paradoja es, y hay muchas bodegas que tienen puntuaciones altas que no se envían las muestras. Pero envían porque temen que tengan un punto menos. En cambio, de 88.89 no hay ningún problema. Es como presentarse un examen, ¿no? Sí, ay, qué horror, de verdad. Bueno, en fin, la gente piensa que el mundo se les va a caer encima si le damos 2 puntos menos, ya me contarás, por favor. Lo importante es que tenga un buen equipo comercial, que vendan y que sepan vender y que se aprovechen, no de la puntuación de la guía, sino de la puntuación de todas las guías españolas y extranjeras. Hay un trabajo de Zapa muy importante por parte de las bodegas, es recopilar todo lo que el mundo ha hablado de ese vino, y por lo general las bodegas alcanzan solamente al 20% de lo que se habla de su marca, el 20%. Lo que pasa es que nada más que se quedan con los medios más importantes, ¿no? Es decir, si lo dice New York Times, pues lógicamente, o lo dice Parker, pues claro, normal. Pero la suma de pequeños comentarios buenos de figuras menos relevantes tienen también una función muy importante porque consolidan lo que un gurú puede valorar, ¿no? Yo creo que todo cuenta, yo creo que la opinión todo cuenta. Hombre, si hay alguien que pone un vino de 85, le pone 95 puntos, eso fuera, está loco, no está en sus cabales. Pero el tema de la puntuación, desgraciadamente es importante. Pero claro, yo cuando no puntuaba y hablaba de vinos, hace 30 años, bastaba con leer lo que contaba ya para saber cómo era el vino. Pero no, ahora todos son vinos buenos, equilibrado, potente, agradable, tal. Y muchas veces cuando alguien dice este vino es una mierda y este es cojonudo, no es porque sea una mierda, es porque le parece inferior que el que le guste. Y en vez de decir que es inferior, simplemente dice que es una mierda. Claro, además, que hay blanco y negro. Lo que blanco y negro. Porque cuando critica la arruga y cuando tú criticas a alguien, al final es un espejo y te acabas salpicando a ti, ¿no? Dices, este tío no tiene idea del esfuerzo que hay detrás de una bodega, ¿no? Hay muchos adjetivos para decir que es simple, ¿no? Claro, desgraciadamente, ya lo decía al principio, para los críticos, desgraciadamente, ahora los vinos son todos muy buenos. Y claro, alguien dice que si somos indulgentes. No, es que ahora son todos muy buenos. Y quien hace más vino es que lo hace expresamente, ¿no? O que es claro, el que hace... claro, yo tengo otra anécdota, como es la de un bodeguero que... Esto se va a cortar dentro de un minuto, ¿eh? Solo te aviso, porque Instagram... 3 minutos, sí. Vale. La anécdota. Un minuto. Pues nada, le digo, no te mando las muestras porque vas a poner una mala puntuación. Pero yo vendo de este vino, que es tan malo, entre tú y yo, me decía, entre tú y yo, es malo el vino que hago, que lo vendo 100.000 botellas. Pero si hiciera un vino mejor, que lo puedo hacer, vendería 20.000. O sea, ¿te das cuenta? Todavía hay gente que
Queremos leer tus Sí. memorias porque eres un pozo de sabiduría. Gracias por toda la comunicación que has hecho en el mundo del vino y gracias por seguir tan activo en el blog y que te vemos tan flamenco. Mil gracias. Muchas gracias. Y un Muchas gracias, besazo muy Mencel. grande. Gracias a ti. Muchas gracias por todo. Gracias Hasta la a próxima. todos. Adiós. Hasta Chao. luego. Chao.